Buenas tardes a todos, soy Pablo Pérez Gallardo, estamos en La Trinchera, ya sabéis, un podcast donde tratamos de hablar de política municipal, de cómo esta política, que es la más desconocida en España, afecta a nuestro día a día. Y en el capítulo de hoy traemos un tema muy interesante sobre vivienda, pues un tema que daría para muchos capítulos y hoy me quiero centrar en el papel original que tienen los ayuntamientos en la vivienda en cuanto a cómo se pone suelo en el mercado. Ya que hablamos de vivienda, lo primero que hay que decir es que el mercado de vivienda es un mercado profundamente intervenido. Existe legislación, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, y luego a nivel local tenemos un montón de normativa y de reglamentos y de planes que al final afectan a cómo cómo se genera y cómo se transforma el suelo, incluso luego cómo se tiene que construir la vivienda. Luego, es un mercado profundamente intervenido y este es uno de los principales problemas también. En este mercado de oferta y demanda, pues claro, tendremos que ver cómo interfiere en el problema de la vivienda tanto la oferta como la demanda. Insisto, simplemente a nivel municipal, no quiero, porque se podría hablar mucho sobre vivienda, pero yo simplemente desde el punto de vista municipal. Y desde el punto de vista municipal, en cuanto a la demanda de vivienda, lo único que se puede hacer o la única interferencia que hay en cuanto a esa demanda es vía empadronamientos y solo de cara a la vivienda pública. Bueno, la vivienda privada pues no está sometida única y exclusivamente a los empadronados dentro de un municipio, pero la vivienda pública sí debería de estar circunscrita a los empadronados. Claro, si tenemos una lista de empadronados que no refleja la realidad del municipio y que existe o que hay más empadronados de los que la realidad realmente demuestra, pues esto va a incidir en luego la oferta o la demanda de vivienda pública para estos empadronados. Más allá de que últimamente pues no hay mucha construcción de vivienda pública, la verdad, pero bueno, en cualquier caso, los ayuntamientos sí que podríamos o deberíamos hacer un ejercicio de que el listado de empadronamiento suponga la realidad del municipio, simplemente. ¿Y esto por qué no se hace? Pues porque realmente el incentivo que tienen los ayuntamientos para no limpiar estos listados de empadronados es muy grande, porque la financiación municipal depende del número de habitantes que exista en el municipio. Acordaros que ya hemos visto en otros capítulos que las transferencias que dan las comunidades autónomas y las transferencias que da el gobierno a los ayuntamientos con la participación de los tributos del Estado en la financiación de las entidades locales, depende del número de habitantes. Luego, a más empadronados, más habitantes y mayor financiación. Bien, pues este es el incentivo pernicioso que tienen los ayuntamientos para ofrecer una cifra de empadronados, una cifra de habitantes que realmente pues no refleja la realidad del mundo. Y en cuanto a la oferta, que es donde realmente yo creo que los ayuntamientos sí somos un actor principal. Porque claro, para que exista pisos, para que se puedan construir pisos, para que pueda haber nuevas construcciones, primero tiene que haber todo un proceso de transformación del suelo. Lo primero que hay que decir es que España no es un país muy altamente poblado. Tenemos unos ejemplos cercanos como Alemania, por ejemplo, que tiene menos extensión que España y tiene casi el doble de población. España no es un país altamente poblado, pero sí que es verdad que en las zonas que están especialmente tensionadas, como los llama la nueva ley de vivienda, pues podemos tener un problema. Y además, en muchas de estas capitales de provincia, sobre todo, incluso las coronas metropolitanas de las capitales de provincia, pues es verdad que se va construyendo y el ritmo de construcción no alcanza realmente la demanda existente, ¿no? Por ejemplo, tenemos Madrid, en que pues, se calcula que hace falta en torno a 160, o que vienen en torno a 160.000 habitantes todos los años y no se llega a construir pues, ni 20.000 viviendas cada año. Claro, si tenemos una demanda real de vivienda de en torno a 60.000 viviendas anuales y tenemos un ritmo de construcción de vivienda nueva de en torno a 20.000, pues os podéis hacer una idea de que el déficit que vamos acumulando año tras año de vivienda, lo único que hacen es subir los precios de cualquier vivienda, ¿no? Bien, ¿cómo se hace esta transformación del suelo? Porque claro, luego vemos como todos los gobiernos, tanto autonómicos como el gobierno nacional, anuncian planes de vivienda y anuncian cuál es su solución, ¿no? Y su varita mágica para solucionar el problema de las viviendas. Pero nadie está hablando
de los ayuntamientos, de que son los ayuntamientos los agentes para transformar el suelo. Es verdad que la normativa puede favorecer o entorpecer esa transformación del suelo, pero realmente son los ayuntamientos donde, a mi juicio, está el quid de la cuestión. En estos procesos de transformación del suelo, lo primero que hay que saber es que cada municipio tiene un plan general de ordenación urbana. Esto es un documento donde los ayuntamientos pues, deciden cómo es urbanísticamente hablando el municipio. Por un lado, viene expresado en este documento cuál es el suelo consolidado, que es la parte del municipio que ya existe y que está urbanizado, y luego también aparecen cuáles van a ser y dónde van a estar los desarrollos urbanísticos futuros. Se establecen una serie de sectores que se pintan en el mapa, en el término municipal, y se decide por dónde se va a desarrollar o por dónde va a crecer, digamos, urbanísticamente hablando, el municipio. Además, este documento pues, bueno, establece una serie de características que son comunes a todo el municipio, bueno, pues con parámetros, digamos, urbanísticos, ¿no? Puede establecer, por ejemplo, el número máximo de altura que se permite en el municipio, puede establecer a lo mejor una densidad máxima de viviendas por hectárea, etcétera. Una serie de cuestiones que se plasman en el plan general y que son de obligado cumplimiento para todos los desarrollos futuros que se vayan a hacer, a no ser que se modifique el propio plan, claro. Luego ya tenemos una primera normativa que se aprueba en el ayuntamiento, que el proceso de aprobación es largo y tedioso. Es una primera normativa que va a condicionar cómo es la ciudad y cómo son esos futuros desarrollos y qué se puede y qué no se puede construir en las fases posteriores. Una vez ya tenemos el plan general, cada uno de esos desarrollos, cada uno de esos sectores se desarrolla mediante un plan parcial. Este plan parcial, que vuelve a ser un expediente, vuelve a ser un documento que hay que aprobarlo y que tiene una fase de aprobación también larga y tediosa en el ayuntamiento, este plan parcial ya sí es un documento urbanístico pormenorizado, que se llama. Ya ahí viene con detalle cuál va a ser el desarrollo de ese ámbito concreto, de ese sector, de esa porción de tierra que queremos desarrollar en el municipio. Ahí de tal forma que se pintan los viales, se marca pues, qué zonas van a estar reservadas para zonas verdes o parques o jardines, cuáles van a ser las parcelas, de qué tamaño, etcétera, finalistas y cuáles van a ser los usos de esas parcelas, pues ya sea una urbanización en altura, parcelas individuales para chalés o zonas comerciales, dotacionales incluso, que son aquellas parcelas que están reservadas donde albergarán luego los servicios públicos. Bueno, pues toda una serie de cuestiones ya muy pormenorizadas y ya ahí sí podemos ver cómo va a ser el futuro urbanístico de esa zona. Pero fijaros que esto es importante, porque en función de cómo diseñemos este plan parcial, luego la ciudad tendrá unas características u otras. Si decidimos hacer muchas parcelas unifamiliares, por ejemplo, en torno a 500 metros cuadrados, cada una de las parcelas, pues tendremos una configuración final con una densidad de vivienda por hectárea muy baja. Si marcamos que la máxima altura posible en el municipio sean 3 alturas y luego hacemos parcelas pequeñas de a lo mejor 5 o 6 mil metros cuadrados, las urbanizaciones que nos van a quedar pues tampoco serán excesivamente grandes. Si permitimos más alturas, pues tendremos una densidad de vivienda mayor. Como veis, hay un montón de parámetros que luego van a configurar mucho cómo se va a desarrollar la ciudad. Y esto, en principio, debe de tener coherencia tanto con el resto de la ciudad como con el resto de los desarrollos que se vayan a poder hacer más o menos al lado, ¿no? Justo en las zonas limítrofes de cada uno de los sectores. Luego, este es un documento clave en el desarrollo y en la transformación del suelo para usos finalistas. Además, el uso propio que se le pueda dar a cada una de las parcelas también es bastante clave en el posterior desarrollo. Porque, por ejemplo, si ponemos que tenemos una zona de uso residencial, pero le permitimos que exista un segundo uso comercial, podremos, por ejemplo, hacer un hotel en una zona residencial. Si ese segundo uso secundario comercial no está
habilitado ni por el plan general ni por los planes parciales, no podremos tener, por ejemplo, un hotel en una zona residencial. Luego, como veis, todos estos diseños y estos desarrollos son fundamentales a la hora de transformar el suelo y cambiarán la configuración o no de los municipios a posteriori. Pero una vez contado cómo es el proceso, o más o menos, lo que sí que es, a mi juicio es muy importante es que se entienda cuál es el proceso burocrático de aprobación de todos estos expedientes, porque realmente cuando tengamos el plan parcial, lo único que tenemos es un documento, no se ha transformado todavía el suelo. Bueno, pues una de las cosas que yo quiero en este podcast, en este capítulo, quiero pues hacer frente, digamos, es al bulo que se está lanzando, y es verdad que ahora últimamente que hay mucha gente hablando sobre el problema de la vivienda, veo incluso periodistas, tertulias en la televisión o en la radio, o algunos divulgadores que hablan y que dicen que el problema está aquí en la concentración del poder que tienen los concejales, en este caso el concejal de urbanismo, que de forma discrecional y con su firma es capaz de transformar el suelo y es capaz de decidir si una parcela se puede urbanizar o si no, si se pueden construir pisos o no se puede construir pisos. Bueno, la realidad es que esto no es cierto. Pudo ser cierto en algún momento de nuestra historia, hace muchos años, pero la realidad es que ahora, a día de hoy, esto no es cierto. Como hemos visto hasta ahora, pues hay una serie de documentos que son muy importantes dentro de un ayuntamiento, plan general de ordenación urbana, luego los planes parciales y luego ya veremos que hay más documentos que tienen un proceso burocrático donde la aprobación de estos documentos pues es muy garantista. Incluso a veces es excesivamente garantista. Y yo creo que precisamente es aquí donde está el problema, en que se dilata muchísimo el tiempo para transformar el suelo. Los procesos de transformación del suelo son procesos muy largos que duran muchos años, sin entrar en tener que aprobar un plan general de ordenación urbana que te puede llevar 5 o 6 años. Simplemente los planes parciales, simplemente una vez que tenemos que el plan general ya establece que hay un desarrollo y hay un plan parcial que se puede sacar adelante y que se puede desarrollar y que luego se podrá construir, bueno, pues todo este proceso de aprobación simplemente del plan parcial requiere una serie de informaciones, una serie de estudios técnicos, una serie de, bueno, incluso pintar los propios mapas, ¿no? Y hacer pues, estudios geotécnicos, geológicos, etcétera. Todos esos estudios se tardan bastante tiempo. Bastante tiempo me estoy refiriendo a años, ¿no? No son, no décadas, pero sí años. Una vez que tienes condensado todos estos estudios en un documento, ese documento, ese plan parcial, se tiene que aprobar en el pleno del ayuntamiento. Luego todos los concejales van a tener acceso a toda la información y van a tener que votar en el pleno de la corporación la aprobación de ese plan. Pero una vez que los concejales hayan votado y una vez que ese plan esté aprobado, simplemente se produce la aprobación inicial. Después de esta aprobación inicial, se tiene que enviar toda esta documentación pues a las empresas suministradoras, que realmente son las que definen cuando el suelo es urbano, cuando tiene acceso a agua potable, cuando tiene viales públicos y cuando tiene electricidad. Pero claro, las suministradoras, por ejemplo, Iberdrola, no tiene por qué tener previsto ese desarrollo. Se le manda el plan parcial y Iberdrola tiene que emitir un informe de si tiene capacidad o no tiene capacidad de suministrar la potencia requerida para dotar de electricidad a todo ese sector que queremos desarrollar. En muchas ocasiones puede incluso tener que construir una subestación eléctrica. Luego no es tan sencillo que se pueda desarrollar el suelo. Pasa lo mismo en el caso de Madrid con el Canal Isabel II, en otras comunidades autónomas con la empresa suministradora de agua potable, que tiene que emitir un informe también de si es capaz de llevar agua potable y en las condiciones que se requieran a esos sectores y a ese planeamiento urbanístico y esos terrenos que se van a desarrollar. Bueno, pasa lo mismo con carreteras. Las carreteras, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, tienen que emitir un informe de si las carreteras, si los viales públicos y las formas de acceso a ese sector, a ese nuevo desarrollo, y además si son capaces de absorber la nueva población o la nueva actividad económica que va a suponer ese desarrollo. Como veis, esto se empieza a complicar. Y además las confederaciones hidrográficas de las cuencas que correspondan, de quien correspondan en función de las comunidades autónomas,
que también tienen que emitir informes de cómo se afectan las cuencas de los ríos por estos desarrollos, si se respeta o no se respeta. Una vez que se coge todos estos informes sectoriales que se llaman, que muy probablemente puedan llegar a modificar los planes originales, luego va a haber que rehacer los documentos originales con las recomendaciones de estos operadores, se produce una nueva votación en el pleno del ayuntamiento y se produce la aprobación provisional. Vemos que ya por ahora es provisional, todavía ni nos acercamos a la aprobación definitiva. Una vez que tenemos la aprobación provisional, ya son 2 votaciones en el pleno, todo el documento hay que mandarlo a la comunidad autónoma competente. En el caso de Madrid, a la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que tiene que volver a estudiar el plan parcial, el documento, y hacer una serie de recomendaciones e emitir una serie de informes técnicos, medioambientales, etcétera. Bueno, pues una serie de procesos y una serie de informes que vuelven a modificar el plan que ya ha sido aprobado provisionalmente. Luego vuelve a haber un proceso de diálogo entre los técnicos de la Comunidad de Madrid en este caso y los técnicos del Ayuntamiento que vuelven a modificar, digamos, todo el documento. Bien, todo este proceso puede ser más o menos largo. La verdad es que, por ejemplo, en Madrid, la ley del suelo de la Comunidad de Madrid establece que este proceso, por parte de la Comunidad de Madrid, tiene que tener un plazo máximo de 4 meses, pero la realidad es que no se cumple en ningún caso. Los procesos suelen tardarse incluso más de años en estudio y pues se van tirando la pelota unos a otros. La Comunidad de Madrid emite una solicitud de modificación del plan por unos parámetros. El Ayuntamiento lo modifica, se lo vuelve a enviar a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, bueno, pues ahora quiero que me modifiques estos otros parámetros. Bueno, ahora quiero que los viales, pues el pinchazo en la carretera tiene que estar aquí en vez de allí. Todo eso se va modificando, existe un diálogo entre técnicos de la administración local y técnicos de la Comunidad de Madrid, hasta que al final todo el mundo se pone de acuerdo. Bien, una vez que se pone todo el mundo de acuerdo, el plan vuelve a venir al ayuntamiento y se vuelve a producir una aprobación definitiva otra vez por parte del pleno. Sería la tercera vez que los concejales votan el plan parcial en el pleno. Y se produce la aprobación definitiva. Una vez que esta aprobación ya se ha producido, el desarrollo urbanístico ya es legal, digamos. Ya hemos conseguido plasmar en un documento lo que queremos hacer. La aprobación de este plan nos hayamos ido a más de una legislatura. Y muy probablemente, desde que se haya decidido desarrollar ese plan, muy probablemente nos hayamos ido a más de 2 legislaturas. Y aquí me quiero detener porque yo creo que es el principal problema de desarrollar suelo y de transformar el suelo en España está en esto, en que los procesos de transformación son especialmente lentos. Es verdad que son especialmente garantistas, pero son especialmente lentos. Y esto lo que hace es desincentivar a la capa política, al menos, de acometer estos proyectos. Bueno, pues como veis, el proceso es largo y tedioso y yo insisto, creo que desincentiva mucho a la capa política para aprobar y para iniciar estos procesos, aunque realmente un ayuntamiento, incluso ayuntamientos grandes, los recursos que tienen que poner a disposición de este proyecto son muy importantes, tanto económicos, porque pues muchas veces estos planes, estos estudios, hay que contratarlos fuera porque el ayuntamiento no tiene capacidad de generar y hacer estos estudios de manera interna, luego se tienen que contratar fuera y bueno, pues son estudios que tienen un coste económico importante, pero es que además los recursos personales que tiene que emplear el ayuntamiento con los técnicos municipales y además muchos altos funcionarios de la administración local participando en estos proyectos, al final vemos que el músculo que tiene que poner a disposición de este proyecto el ayuntamiento pues es muy, muy, muy importante. Si contamos con que todo el proceso va a tardarse muchos años, incluso más de 2 legislaturas, ¿qué incentivo tiene un alcalde para iniciar un proceso de transformación del suelo cuando él no va a ver el rédito, cuando él nunca va a poder sacar pecho, digamos, ¿no? y hacer propaganda electoral con sus acciones porque no va a haber una realidad?
Más si contamos con que todo el proceso burocrático, lo único que hemos conseguido es aprobar un documento. Pero es que la transformación real del suelo es posterior. Y esto es otro de los temas que también me gustaría abordar, aunque sea de manera muy esquemática. Es que una vez que este documento ya es una realidad y está aprobado, son ahora los propietarios originales del suelo los que van a pagar el proyecto de urbanización, los que tienen que pagar a las empresas constructoras de obra civil que entren con las máquinas y se pongan a hacer las calles, a hacer las aceras, a abrir las zanjas para llevar los suministros eléctricos, etcétera, la red de saneamiento. Bueno, todo lo que es la urbanización, todo el proyecto de urbanización, todo eso lo tienen que pagar los propietarios originales del suelo. No es verdad que en España los proyectos de urbanización los paguen las administraciones públicas. La administración pública paga su parte porque son propietarios del suelo también, ¿no? Muchos los ayuntamientos, por supuesto, pero muchas veces las comunidades autónomas tienen suelos en futuros desarrollos o reciben cesiones en futuros desarrollos y tienen que pagar su parte. Pero paga su parte no como administración, sino como particular propietario de una parte del suelo que se va a desarrollar. Por eso, luego, el suelo es tan caro, porque si el proceso de transformación es tan largo y los propietarios del suelo tienen que aguantar tanto tiempo para ver, para poder sacar un beneficio de ese suelo y además han tenido que ir aportando importantes cantidades de dinero para transformar ese suelo, bueno, pues lo normal es que luego quieran ver un rédito de vuelta, ¿no? Y por eso luego el suelo, pues al final sale tan caro, sobre todo por todo el proceso. Pero más allá del dinero, yo sí que quería detenerme realmente en que se entienda lo que estoy diciendo de por qué los ayuntamientos son el agente fundamental, a mi juicio, por el que no se transforma suelo, porque donde realmente luego vemos que no hay suelo disponible para, o tanto suelo disponible como debiera, para construir vivienda. Pues básicamente porque no existe ningún incentivo, porque es muy difícil que un alcalde que inicie un proceso de transformación del suelo vea cumplidos sus objetivos, ya no solo en una legislatura, ni siquiera en 2 legislaturas. Es una cosa muy compleja. Esto es la primera cuestión que habría que cambiar. Luego, además, también los ayuntamientos somos agentes principales en el problema de la vivienda, porque una de las competencias que tenemos es la creación de vivienda pública. Del 100% de los metros cuadrados de las parcelas finalistas que se desarrollan en un sector, el 10% mínimo tiene que pasar vía cesiones a la administración local. Luego la administración local, los ayuntamientos, recibimos suelo en cada desarrollo urbanístico que se vaya produciendo. Luego, a mi juicio, deberíamos de tener la obligación de desarrollar ese suelo, bueno, sobre todo mediante vivienda pública y que se vaya, bueno, pues que se vaya expandiendo en la ciudad y que se pueda hacer una política de vivienda, a mi juicio, especialmente dirigida a jóvenes y a familias jóvenes también que se quieran quedar en el municipio, que quieran arraigarse y quieran pues, iniciar un proyecto vital en el municipio, pues donde muchas veces han nacido, han crecido y se han desarrollado como personas. Esto debería de ser una obligación, pero claro, si todos los tiempos previos para conseguir esto ya se han dilatado excesivamente en el tiempo, conseguir construir vivienda pública es muy difícil y realmente no tiene incentivos suficientes la capa política para poder acometer estos proyectos. Bueno, insisto que estos son temas muy complejos, muy complicados. Yo creo que es muy interesante saber cómo se hace todo el proceso de transformación del suelo, incluso de manera pormenorizada, y podríamos verlo, pues, lo que es un plan general o lo que es un plan parcial en algún otro capítulo. Me parece también muy interesante la parte de vivienda pública y cómo los ayuntamientos podemos hacer esta vivienda pública y qué cuestiones afectan, ¿no? Pues la problemática si es en alquiler o si es en compra, etcétera. Así que, bueno, lo pensaré para hacer en capítulos posteriores. Y yo creo que hasta aquí ha quedado bastante claro pues cuál es la visión que yo tengo de por qué los ayuntamientos, en este caso, están ejerciendo muchas veces de stoppers en esta transformación del suelo y por qué no hay incentivos para que esa transformación del suelo tan necesaria, al menos en la Comunidad de Madrid, pero entiendo que en muchas otras capitales de provincia, pues no suceda, ¿no?
Así que vamos a dejar el capítulo hasta aquí, por ahora vamos a dejar de hablar de vivienda, ya retomaremos en sucesivos capítulos. Y nada más por mi parte, agradeceros que hayáis pues llegado hasta aquí en el vídeo. Recordad que os podéis suscribir, le podéis dar a la campanita, podéis dejarme lo que consideréis en comentarios, decirme si estáis de acuerdo con mi opinión, si no, bueno, pues si queréis entrar en algún tipo de debate. Y la verdad es que si compartís el vídeo bueno, pues lo vais difundiendo, os ayudaréis a mí personalmente, pero también a crear una comunidad cada vez más grande en el que la política municipal pues vamos viendo cómo afecta a nuestro día a día de manera especial. Incluso en el problema de la vivienda, que muchas veces, pues cuando se habla de vivienda, siempre se excluye a la capa municipal. Nada más por mi parte, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.